Ahí está. Entonces, si elegimos aquí en esta posición, va a ser 2 puntos independientes de switcheo. Si lo ponemos en la siguiente posición, va a ser una programación tipo ventana. Va a ser una programación tipo ventana. Y si lo ponemos aquí en Application Select, esta es una aplicación en donde el sensor sacrifica velocidad, pero en vez de velocidad gana más eficiencia, digamos, al censar. Esto es para censar cosas difíciles, cosas complicadas. Utilizamos esa versión de Application Select y finalmente podemos hacer mediciones manuales, dice aquí, por medio del IO-Link. Entonces, la gama de sensores de proximidad incluye emisor receptor, incluye sensores retroreflectivos con tecnología de rayo láser, LED, pinpoint o luz luminosa, así como sensores también de proximidad. Varias funciones en un solo beneficio, varios beneficios. Múltiples funciones en un solo dispositivo para una máxima flexibilidad. Pónganse ustedes a pensar, puede haber lugares, puede haber plantas en donde con solamente este sensor pudieran llenar todas sus necesidades. Porque estamos hablando que este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sensores en uno. Entonces ustedes lo programan como quieren que trabaje y así va a trabajar el sensor y va a ser como si tuvieran 7 sensores diferentes. Intuitiva selección de modo a través de la interfaz de fase de usuario del dispositivo o a través de IO-Link. Acuérdense que para elegir estas modalidades de sensado, lo hacemos con esa perilla que tenemos aquí, que es de push y girar. Push, ahorita vamos a ver para qué nos sirve el push. Amplia gama de aplicaciones, reduce el TCO y los costos de almacenamiento de información, en reducción de variantes y sensores necesarios. Bueno, pues ya vimos supresión de fondo, el número 1, supresión de primer plano, número 2, 2 puntos, pitching, el número 3, 2 puntos de conmutación independientes, el número 4, 5, programación de ventana, 6, Application Select, es el que les comento. Dice, aumente la sensibilidad para rangos de detección más largos o detección fiable de objetos críticos e inclinados. O sea, aquí estamos eligiendo o queremos un rango largo o queremos objetos difíciles de detectar. Por último, medición, salida del valor de distancia detectado en IO-Link. Déjenme seguir dando entrada a personas que están llegando. Ahí está. Entonces, ya que recordamos más o menos de qué se trata este sensor, vamos a ver algunas características. Fíjense, descripción del producto, elementos de mando y visualización. Lo primero que vemos aquí en el número 1 es el Blue Pilot. Acuérdense que el Blue Pilot en este caso es un indicador que me va diciendo en qué punto o en qué sección de la programación me encuentro en el sensor. Si estoy como background suppression, si estoy como foreground suppression, si estoy como déjenme quitar esto, ok. Sí, o sea, aquí me va a ir diciendo qué personalidad le estoy dando al sensor. El número 2 es el pulsador giratorio, que también puede ser únicamente potenciómetro o botón de pitch. Todo depende cómo esté configurado el sensor. Si está configurado de un modo, pues va a ser pulsador giratorio. Si está configurado de otro modo, va a ser potenciómetro. Y si está configurado de otro modo, va a ser solamente un botón de pitch.
Entonces, o ajuste de la distancia de conmutación. Entonces, este botón adquiere diferentes funcionalidades. Luego después viene el número 3, el LED verde, que es para saber que el sensor está alimentado. Y final 4, el LED amarillo, que nos dice que el sensor está recibiendo luz y que por lo tanto la aplicación está funcionando bien. Vamos a seguir. Montaje. Montar el sensor en una escuadra de fijación adecuada. O sea, el montaje es que hay que montar este sensor en un bracket adecuado para que no esté moviendo, para que no esté dando lecturas en falso. Véase el programa de accesorios SIG. Recuerden que cada sensor tiene sus accesorios, cada sensor tiene sus cables, cada sensor tiene su bracket de montaje. Cada sensor tiene diseñado un bracket que le va a permitir estar firmemente montado y no moverse. Montaje con el principio de funcionamiento de supresión de fondo. Tenga en cuenta la alineación del sensor respecto a la dirección del movimiento del objeto. Consulte figura 2. Esto realmente es importante en cualquier situación, no nada más en background suppression. El sensor tiene que estar instalado de una manera que cuando el objeto pase, bloquee al mismo tiempo al emisor y al receptor. No es conveniente, como está aquí abajo, que el sensor esté instalado de otra forma, digamos a 90 grados, de como debería de estar, y que rompa primero el haz de retorno o el haz de salida y después el otro. No puede ser así. Tiene que romper los dos haces al mismo tiempo, de preferencia. Alineación del sensor con respecto a la dirección del objeto. Respetar la orientación preferente del objeto con respecto al sensor. Entonces hay que recordar eso. Y eso es en todos los casos, no solamente en este. Es en todos los casos. Otra cosa importante que recordar de este sensor es que tiene salida push-pull. La salida push-pull lo que nos dice es que tiene las dos salidas, tanto la PNP como la NPN. Y aquí vemos, por ejemplo, este sensor que tiene la salida PNP. PNP abierto y NPN cerrada. Y este sensor que tiene la salida PNP cerrada y NPN abierto. O sea, es lo contrario de esto. Los dos tienen la misma salida, pero diferente, vamos a decir, complementaria, vamos a llamarle de alguna manera. Y cuando este sensor de arriba, sí, está sensando algo, entonces cambia la situación de los transistores. El PNP comienza a conducir y el NPN se abre. Igualmente acá cambia la posición de los transistores, el PNP se abre y el NPN se cierra. Entonces todo depende de cómo se encuentra el sensor. ¿Se encuentra sensando algo o no? Todo depende. Alineación. La alineación con supresión de fondo. Alinear el sensor hacia el objeto. Debe seleccionarse una posición que permita que el haz de luz emitida, o sea, luz roja, incida en el centro del objeto. Hay que procurar que la apertura óptica, o sea, la pantalla frontal del sensor esté completamente libre, o sea, que no tenga nada que le estorbe, que no tenga nada que le tape por ahí. El WTB12B, que es el que tiene la salida en forma de línea, no de punto. En este caso nos dice oriente el sensor hacia el objetivo. Seleccione el posicionamiento de manera que la línea de luz láser incida en el centro del objeto. Hay que procurar
que la apertura óptica, o sea, la pantalla frontal del sensor esté completamente libre, que no haya nada que lo cubra, que no haya nada que lo tape. Entonces, vean, aquí está más o menos la programación. Comprobar las condiciones de uso. Las W2CTB-L, que es la de punto, y la W2CTB-V son fotoceldas de detección sobre objeto con supresión de fondo. En función de la reflectividad difusa del objeto que ha de detectarse y del fondo que pudiera encontrarse detrás. Debe mantenerse una distancia mínima Y entre la distancia de conmutación ajustada X y el fondo. Miren, este parrafito que no se entendió nada es el parrafito más importante de esta presentación y ahorita lo vamos a desglosar, ahorita lo vamos a ver. Comprobar las condiciones de aplicación. Comparar la distancia de conmutación y la distancia respecto al objeto o al fondo, así como la reflectividad del objeto con el diagrama correspondiente X igual a distancia de conmutación, Y igual a distancia mínima entre la distancia de conmutación ajustada y el fondo. Cuando es blanco es 90%. Reflectividad difusa, 6% negro, 18% gris, 90% blanco. Referido al blanco estándar según DIN 5033. Se recomienda realizar el ajuste con un objeto de baja reflectividad. Bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto. Miren, aquí tenemos varias curvas. Una pertenece al WTB12L short, o sea, de distancia corta. Una corresponde al WT12L2, que era nuestro sensor más viejito. Otra corresponde al WTB12L long, o sea, distancia larga. Finalmente, WTB12L-AS. El sensor anterior, fíjense, que era este WTB12L2, llegaba de, pues, ¿qué será? Si aquí son 200, vamos a decir que aquí son 30. Vamos a decir que llegaba distancia de sensado de 30 milímetros a 200 milímetros. Era lo que alcanzaba ese sensor, nada más. Tenía poco alcance y era pues un alcance limitado. Los sensores de hoy, por ejemplo, este, que viene siendo el WTB12L long, llega hasta un 500% más de lo que llegaba este. Digamos que este llegaba hasta 200 milímetros. Bueno, pues este llega a 200 milímetros más 5 veces 200 milímetros, o sea, en total llega como a... Lo que pasa es que lo estábamos llegando aquí en 200, este llega casi a 900, entonces pues tiene un alcance mucho más grande. Pero no es ese con el que estamos comparando con este de abajo. Este llega a 200 y este llega a 1200. Este llega a 1200. ¿Qué quiere decir? Que llega a 500 veces, 500% más alcance que el anterior. Este otro color verde es Pepper and Fuchs. Este también llegaba, digamos, a 500 milímetros y pues también le faltaban, tenemos el 100% más de alcance con el de nosotros. Pero miren, lo que es importante es que ustedes vean estas curvas, que aprendan a identificar qué quieren decir esas curvas. Y estas curvas quieren decir que nuestro sensor, a la hora que comienza a sensar, no hay
un cambio de blanco a negro, un black and white shift. Esto. ¿Qué quiere decir black and white shift? Bueno, pues quiere decir que el blanco lo va a detectar a una distancia y el negro, el mismo sensor, lo va a detectar a otra distancia más corta. Entre más grande sea el black and white shift, entre más grande sea esa distancia que varía del blanco al negro, pues el sensor es menos, ¿cómo le podríamos llamar? Menos eficiente, vamos a decir. Entonces, nosotros lo que buscamos es que no haya ese cambio black and white o que sea lo mínimo posible. Entonces, fíjense, por ejemplo, en este, que es el Pepper and Fuchs. El cambio de blanco a negro es grandísimo. Cuando llega a los 500 milímetros, el cambio de blanco a negro es de 90 milímetros. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eso quiere decir que la diferencia entre la superficie del objeto a censar y el fondo es de 90 milímetros. Si no le damos 90 milímetros de diferencia, el sensor no va a funcionar, no va a servir. Entonces tiene que tener forzosamente un objeto que mida 90 milímetros de, digamos que de espesor aquí en la letra Y. La letra Y debe de valer 90 milímetros. Tenemos este otro azul claro. Lo que es este. Este nos dice que a 400 milímetros de distancia de sensado, la desviación vamos a decir que es de 30 milímetros. En este color negro, que viene siendo el Quillens, aquí nos dice que en una desviación en un alcance de 500 milímetros, la desviación de blanco y negro va a ser de un poquito menos de 20. Vamos a decir 15 por decir algo. Pero vean, por ejemplo, los de nosotros. Este es un banner Q4, este llega a 600 y la desviación es de menos de 10. Pero el de nosotros llega hasta 1000. El de nosotros llega hasta 1000 y la desviación en 1000 son menos de 40, son como 35. Entonces les digo, entonces se recomienda utilizar estos sensores aquí, en la primera parte de su rango. ¿Para qué? Para que no tengan este problema de que tengan que tener un objeto muy grande con respecto al fondo. Aquí está, miren. Aquí lo que estamos haciendo es comparar simplemente las distancias de alcance, los rangos de alcance de los sensores. Aquí estamos viendo con respecto a un rango de alcance de 400 milímetros. 400 milímetros. ¿Quién y quién llega a 400? Este azul, que es este WTB12 Short. Azul claro llega hasta 1200 milímetros. Gris oscuro hasta 200 milímetros. Y gris claro hasta 800 y poquitos más milímetros. Ahora ustedes dirán, ¿por qué hay tantas curvas? Bueno, porque son las curvas de los sensores que estamos utilizando. Son diferentes curvas. Estamos utilizando la curva de color negro, que el color negro es la del 6%. Esta, miren, reflectividad difusa, 6% igual a negro, 18% igual a gris y 90% igual a blanco. ¿Por qué nos vamos al negro? Pues porque si el sensor puede detectar un objeto negro, pues con mayor razón podrá detectar un objeto gris o un objeto blanco. Pero lo que sí es muy importante es que tengan en cuenta esto. Esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque sin esto el sensor no va a funcionar. No va a funcionar aunque ustedes quieran que funcione, no va a funcionar.
¿Y de dónde sacamos ese dato? Ese dato lo sacamos de aquí, de las curvas. Por ejemplo, aquí nos dice que este sensor a una distancia de 800 milímetros de medición, vamos a decir que tiene que tener un objeto mínimo de 20 centímetros de altura, 20 milímetros, perdón, de altura. Si es menos de 20 milímetros, el sensor no va a funcionar. Si es más de 20 milímetros, pues no hay problema. Pero el problema es que sea menor de 20 milímetros. Aquí nos están diciendo que este sensor gris, por ejemplo, a 500 milímetros, que es aquí, es el Banner Q4, tiene un buen rango de black and white shift. Tiene solamente pues que serán 5 milímetros de black and white shift. Entonces es importante que ustedes recuerden bien estas gráficas, cómo funcionan, cómo se leen, qué es lo que nos quieren decir, por qué nos quieren decir eso. Pues porque es muy importante. Es muy importante que tengamos en mente cómo vamos a instalar nuestro sensor en cuanto a la distancia X en relación con la distancia Y. Acuérdense que la distancia X es la distancia del sensor al objeto y la distancia Y es la anchura de ese objeto para que el sensor pueda funcionar correctamente. Si le metemos nosotros aquí, si necesitamos, por ejemplo, aquí está el valor de Y, si necesitamos 10 milímetros y le metemos 5, no va a funcionar el sensor, no va a funcionar correctamente. Tiene que ser 10. Tiene que ser lo que diga la gráfica. ¿Ok? Y para terminar, vamos a ver un video rapidito para que ustedes vean cómo funciona este sensor. Y este video es el que se le puede mostrar a los clientes. Ahí va.
tengan en mente este sensor cuando vayan a ver un cliente. Tomen en cuenta que es un sensor multifuncional. Puede tener muchas personalidades, siete, siete distintas personalidades. Puede ser background suppression, puede ser foreground suppression, etcétera. Entonces, es- entonces es un sensor que les puede resolver muchas aplicaciones. En una sola planta posiblemente pudiera dar, dependiendo de lo que usen en esa planta, pudiera ser un sensor que diera servicio a toda la planta, porque es como tener siete sensores en uno. Background suppression, foreground suppression, medición de dos puntos independientes, tipo ventana, eh, el application select y finalmente el IO link para hacer mediciones. Todo en un solo sensor, todo en un sensor metálico muy resistente, muy bien protegido contra polvos, contra salpicaduras de agua y les va a funcionar muy bien. Además, si ustedes aplican la fórmula o leen en las gráficas cómo debe de instalarse este sensor cuando estamos hablando de background suppression. Bueno, señores, pues es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos la semana siguiente con otro tema nuevo, otro tema diferente. Que estén todos muy bien y pues hasta dentro de 8 días. Nos vemos, cuídense. Gracias, gracias Miguel. Nos vemos, gracias. Hasta luego, cuídense. Gracias Lázaro, gracias Luis Butrón. Que estén muy bien, cuídense. Octavio del Moral, muchas gracias. Alma Rosa Lascano, muchas gracias, buenos días. Manuel Sur, buen día. RM, gracias. Mario Hernández de Isel, muchas gracias. Helen Godoy, muchas gracias. Alexandro Escobar, buen día, muchas gracias. Que estén muy bien, cuídense. Bueno, ahora sí.